Del Evangelio según San Mateo. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos para que les instruyera. Entonces dijo Jesús: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: No sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué curioso este Evangelio. He querido proclamar la traducción de la Biblia de Jerusalén, que desde luego siempre es la más cercana al documento original del cual se toma, pues, la palabra. Precisamente porque tiene detalles que pasamos desapercibido en la celebración de la Eucaristía o no están bien sustentados en las traducciones de los leccionarios que tenemos en nuestras parroquias. Eso no quiere decir de que sea malo, sino es cuestión de traducción. Dice la palabra lo siguiente: como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Estamos, hermanos, en el capítulo 25 de Mateo. Cuando concluya este capítulo, comienzan los relatos de la pasión. Y este capítulo 25 está enmarcado dentro de lo que ya os decía en la misa de hoy, el discurso escatológico de Jesús, es decir, ese discurso orientado al final de los tiempos. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Verbo adormilar. Adormilar es empezar a dormirse o estar en un estado próximo al sueño, pero sin llegar a dormir profundamente.
Es ahí que estás como en un más allá, pero aún sigues acá. Ahí es como en un estado ahí medio somnolente, ahí que no te coge el sueño, pero te quieres dormir. Adormilar. Me pareció muy llamativo ese verbo. Y adormilar, pues lógicamente es fruto del cansancio, que es el resultado del trabajo que has tenido a lo largo del día. O también fruto del tiempo. Nuestra naturaleza está muy bien programada. Sabemos que de noche es para dormir, lo dice mi padre. Y es verdad que muchos hermanos que conozco que trabajan de noche, pues lo llevan mal, porque quizá aunque tienen que rendir, su cuerpo está adormilado. Es un apagamiento progresivo, silencioso y relajante. Imagínense trabajar en una factoría y que tu cuerpo te esté obligando a dormir, pero tú tienes que rendir. Debe ser muy tremendo. Y luego dice el Evangelio que finalmente se durmieron. Y el dormir es un estado de inconsciencia. Ya es la suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. Estás profundo. El sueño, el dormirnos, es también signo del morir. Y el despertar, signo del resucitar. ¿Qué pasa, hermanos? Que en la vida espiritual nos pasa exactamente lo mismo que lo que les acabo de contar físicamente. Nos adormilamos cuando no vemos y nos hemos dejado llevar por el activismo sin tener un descanso en el espíritu. Estamos más proclives al trabajo. Este es un riesgo que tenemos todos los cristianos y que quizás se ve más patente en las comunidades religiosas y también en nosotros los ministros ordenados, porque quizá nos preocupamos más por hacer y no dedicamos tiempo a la oración. Y eso, de una u otra forma, nos adormila el espíritu. Y en la vida espiritual nos adormilamos cuando la pereza de Dios nos puede más y el mundo nos ahoga. Tenemos pereza espiritual. Estamos como cansados. Vamos a la Eucaristía o rezamos el rosario o las vísperas sin ganas. Y nos dormimos cuando ya no hay sensibilidad, cuando ya nos da igual caer que quedar colgando. Es igual si rezamos o no. Es que como Dios me quiere, como soy, pues es que Él me entiende. Cuidado que el demonio es listo y te invita, te seduce para que te autoengañes. Nos dormimos cuando Dios desaparece del horizonte. Europa está dormida. Y ya por allá en los años 90, San Juan Pablo II denunciaba: Europa tiene que recordar y volver a sus raíces cristianas, porque la secularización pues duerme la vida espiritual del cristiano, duerme la vida espiritual de una cultura.
Y eso no es bueno. A mí me viene a la mente la parábola de la semilla. Las zarzas crecen y ahogan la semilla. Esto mismo nos pasa a nosotros en esta parábola de hoy. Nos dormimos porque es más potente el horizonte de la secularización y nos da igual caer que quedar colgando, rezarle a un Dios que rezarle al otro, tener yoga que rezar el rosario, celebrar la Eucaristía o irte a la montaña. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las claves para no dormirnos? ¿Qué hay que hacer? Es necesario que veamos el Evangelio. Es necesario tener en nuestra vida una lámpara. Pero no cualquier lámpara. Por eso yo me atrevería a preguntar, ¿qué lámpara tienes tú? Y una pregunta más allá, ¿de qué está llena tu lámpara? Porque es verdad que nosotros podemos también caer en un riesgo de apropiarnos de, qué sé yo, de aparentes luces que a la larga pues son superficiales. La luz de una ideología, entonces hoy todos están con Biden. Ya todos es como si hubiese un respiro global y todos hoy pues están afiliados al partido del nuevo presidente americano y cuidado. Pues hoy entonces nos dejamos llevar por la lámpara de la moda o de la música o del artista de turno. Cuidado. ¿Qué lámpara tienes? Bíblicamente, la lámpara es presencia viva de Dios en el hombre. Y la lámpara es el símil de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Es el vademecum del Espíritu. Ahí está contenida la salvación. Ahí está contenida un camino a seguir para que seas feliz y para que aprendas a amar de verdad. Es una lámpara que irradia luz. Y bíblicamente, la lámpara es el Cordero. Esto en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis nos recuerda cómo la gran multitud de los sellados, de los que ya están en presencia del trono, siguen al Cordero que es su lámpara. Y esto se resume en palabra de Dios y Eucaristía. Esa es la lámpara del cristiano. La lámpara tiene aceite. Y bíblicamente, el aceite es don de Dios, es bendición divina, es alegría, es un perfume, acordémonos del crisma. Fortifica los miembros, suaviza las llagas, es signo de salvación, es símbolo del amor y la amistad. Esto queda patente cuando es derramado el aceite en una unción al rey, al profeta o al sacerdote. Es símbolo de elección divina y es un signo precioso en donde el Espíritu toma posesión de aquella persona que es ungida, o de aquel altar, o de aquel templo, o de aquel objeto sagrado.
es presencia de Dios, es bendición divina. Con lo cual no hay lámpara sin aceite. En la parábola que acabamos de escuchar, las chicas prudentes están llenas de Dios y viven para Dios. Aman al novio a pesar de que se adormilasen. Es un detalle que tenemos que tener muy presente. Tanto las prudentes como las necias se duermen, pero iremos viendo progresivamente la diferencia tan grande entre un dormir y otro dormir. Las prudentes están llenas de Dios, aman al novio, se fían, descansan, confiadas, porque saben que están respaldadas por aquello en lo cual se han preocupado, por aquel don de Dios que tienen, lámpara y aceite, palabra de Dios y cordero. En cambio, las necias carecen de sentido de pertenencia. Se fiaron de sí mismas y subestimaron la exigencia del novio. Y como dice el cartel de invitación de las vísperas de hoy, se les fueron las luces y se quedaron así como la imagen que está detrás de Jesús Eucaristía, apagadas, arrinconadas, oxidadas y tristes. Y eso nos sucede a nosotros también muchas veces. Como dice mi madre, no te duermas en los laureles. Cuidado, cuidado. Bien lo dice la palabra de Dios hoy. Hay que velar, porque no sabéis el día ni la hora. Y otro verbo que no hay que desconocer, ellas estaban preparadas. Las prudentes, ¿no? Estas chicas están en vela. Y aunque se duermen, como ya lo decía, están con la lámpara y con la alcusa por si acaso. Claro, no había luz eléctrica, ¿no? Hoy le podemos decir a Alexa o a la Siri, o Alexa, apaga la luz, y se apaga. Ellas no. Ahí tenían la lámpara y se durmieron. La lámpara se apaga cuando se acaba el aceite. Y me llama mucho la atención cómo ellas son muy espabiladas y prevenidas. Tienen alcusa. Por si acaso, ese por si acaso es, no sabemos si el Señor, si el novio tarde. Y tenemos que estar en guardia, porque le queremos y porque Él es lo más para nosotras. Estamos en vigilancia. Bueno, si llega al despuntar la aurora, cuando ya hay luz, bendito sea Dios. Pero que Él sepa que somos fieles y le estamos esperando, porque es importante. En cambio, las necias, pues son presa de la emotividad, de lo temporal y lo superficial.
se les van las luces. Porque, pues como están las otras, pues les pedimos y no pasa nada. Cuidado. Cuidado porque las cosas de Dios no van por ese lado. Las prudentes, en cambio, hermanos, es muy curioso que se les nota el amor por el novio. Él es su opción. Él es, pues, lo más importante. Y esto queda muy evidente cuando ellas se niegan a compartir el aceite con las otras chicas. Aparentemente, ellas pasan por egoístas, pero las egoístas son las otras, que están más preocupadas por su yo que por el amo, que por tener, pues, despierto el espíritu, alerta al advenimiento de su novio. Pues nos dormimos y ya, le pedimos a las otras y ya. No. Ellas se les van las luces. Y a las prudentes, desde luego, pues cuánto hay que aprender de ellas. A las necias les ahoga su conformismo. Son un queda bien por delante, pero al fin y al cabo son hipócritas. Les cuesta salir de su zona de confort, de su mediocridad y de su poco sentido común. No, hermanos, hoy el Señor en el Evangelio es bastante claro cuando nos dice: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿Eres una virgen prudente o eres una virgen necia? Yo creo, hermanos, que a veces somos de ambas. Y lo ideal es que si vamos llenando nuestra lámpara de buen aceite, poco a poco nuestro sentimiento de virgen necia se vaya apagando. El objetivo es que todo aquello que no nos sirve, que no nos alumbra, que no nos da fe, ni nos acerca a Dios, lo dejemos como esas lámparas viejas y oxidadas, por allá colgadas. Yo te quiero invitar a que en esta tarde apagues la luz de tu habitación. Sin miedo, no va a pasar nada. Vas a hacer silencio. Concéntrate en la pantalla de tu móvil o de tu ordenador o de tu tablet, que vamos a hacer un poquito de oración. Y mira a ese Señor Eucaristía que está siendo lámpara. Tú, hermano, eres ese pequeño que está atrás. Ahí estás tú. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de la inocencia, que nos des hambre de ti, que nos abras la mente y el corazón para saber alimentarnos de tu palabra, para que se iluminen, Señor,
todas aquellas zonas erróneas, oscuras, tristes, melancólicas, que no permiten que nosotros estemos en vela, esperándote con ilusión y con ansias. Señor, en esta tarde, con humildad, quiero pedirte que nos perdones. Perdóname porque muchas veces he actuado con ligereza, me he adormilado, se me han ido las luces en pensamientos, en sentimientos, en actitudes que no dan cuenta de que realmente te estoy esperando. Señor, instrúyenos por dentro. Ilumina, Señor, aquello que necesita iluminarse. Llena nuestros corazones que son lámparas oxidadas, viejas, de tu aceite, para que podamos dar brillo, para que podamos entrar en la dinámica de la alegría. Toma posesión de nosotros, así como tomas posesión de los profetas, o de los reyes, o de los sumos sacerdotes cuando son ungidos. Toma posesión de nosotros, Señor, para que, a pesar de nuestro sueño, estemos preparados y bien dispuestos en el momento en que nos toque irnos de este mundo a tu presencia, o en el momento en que entre las nubes del cielo vengas tú. Que podamos, Señor, tener el discernimiento, la claridad mental para saber interpretar tu palabra. Danos, Señor, la inocencia. Danos, Señor, ese don de la santa curiosidad por tus cosas. Instrúyenos por dentro, con un espíritu firme. Hoy, Señor, queremos seguirte, porque tú eres nuestro Cordero, nuestra lámpara. No permitas que nos dejemos seducir, ni mucho menos guiar por lámparas o luces superficiales que pueden conducirnos a la perdición, que puede adormilarnos y que puede ahogar aquello que hemos conseguido hasta ahora. Gracias, Señor, por tu presencia. Ilumina con fuerza a la iglesia. Ilumina con fuerza
a los maestros, a los teólogos que escrutan tu palabra para dárnosla como alimento saludable. Bendito seas, Señor. Ayúdanos en los momentos de prueba, de lucha, de tristeza, de sequedad. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Glorificado seas, Señor. Amén.